buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Nos ubicamos en África Central para conocer a otro de los antiguos reinos de este continente, el reino de Loango. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. Ahora sí, comencemos. El reino de Loango fue un estado africano precolonial durante aproximadamente los siglos XVI al XIX en lo que ahora es la parte occidental de la República del Congo, el sur de Gabón y Cabinda. Situado al norte del más poderoso reino del Congo, en su apogeo en el siglo XVII, la influencia de Loango se extendió desde el Cabo de Santa Catalina en el norte hasta casi la desembocadura del río Congo. Loango exportaba cobre al mercado europeo y era un importante productor y exportador de telas. El viajero inglés Andrew Battle, que estuvo allí en 1610 aproximadamente, registró que el predecesor del rey anónimo que gobernaba en ese momento se llamaba Gembe, posiblemente el fundador del reino. Con la muerte del rey Buatu en 1787, la sucesión del liderazgo es incierta. Los orígenes del reino son oscuros. La sociedad compleja más antigua de la región se encontraba en Madingo Calles, que ya era un asentamiento de varios sitios en el siglo I después de Cristo. En la actualidad, la evidencia arqueológica es demasiado escasa para decir mucho más sobre los desarrollos hasta finales del siglo XV o principios del XVI. Loango no se menciona en los relatos de los primeros viajeros sobre la región, ni tampoco se lo menciona en los títulos del rey Afonso I de Congo en 1535, aunque sí Kakongo, Bungu y Ngoyo, sus vecinos del sur. Por lo tanto, es poco probable que hubiera una gran potencia en la costa de África Central al norte del río Congo. La primera referencia a Loango en una fuente documental es una mención alrededor de 1561 por Sebastião de Souto, un sacerdote en Congo, de que el rey Diogo I envió misioneros para convertir Loango al cristianismo. Duarte López, embajador de Congo ante la Santa Sede en Roma en 1585, relató que Loango es amigo del rey del Congo y se dice que fue vasallo en tiempos pasados, lo que es consistente con los orígenes de Loango de Kakongo, un vasallo de Congo. Los visitantes holandeses registraron el primer relato tradicional sobre el origen del reino en la década de 1630. En su relato, tal como le informó el geógrafo Olfer Dapper, la región donde se construiría Loango estaba poblada por una serie de pequeñas entidades políticas, incluidas Mayumba, Kilongo, Piri y Wansi, que según decían, cada uno con su propio líder que se hacían la guerra entre sí. Registró que el fundador de Loango, que se jactaba de ser oriundo del distrito de Nsari, en el pequeño reino costero de Kakongo, a su vez vasallo de Congo, triunfó sobre todos sus rivales mediante el hábil uso de alianzas para derrotar a quienes se le oponían, particularmente Wansa, Kilongo y Piri, los dos últimos de los cuales requirieron 2 guerras para someterlos. Sin embargo, una vez que esto se llevó a cabo, una serie de regiones más al norte, incluidas Doke y Sete, se sometieron voluntariamente. Tras haber tenido éxito en la conquista, el nuevo rey se trasladó al norte y tras fundar asentamientos en diversos lugares, acabó construyendo su capital en Buali, en la provincia de Piri, de donde finalmente se derivó el nombre étnico Mubili. El viajero inglés Andrew Battle escribió cuando estuvo allí alrededor de 1610, que el predecesor del rey anónimo que gobernaba en ese momento se llamaba Gembe. Una descripción holandesa publicada en 1625 decía que un gobernante que había muerto algún tiempo antes de esa fecha había gobernado durante 60 años y por lo tanto había tomado el trono alrededor de 1565. La cronología documental, por lo tanto, hace muy probable que Ngimbe fuera el fundador y primer gobernante mencionado en las tradiciones, y esta suposición
está respaldada por tradiciones registradas alrededor de 1890 por Dennett, que también nombró a Engimbe como el primer gobernador, basándose en tradiciones posteriores de los siglos XIX y XX que vinculaban la fundación de Loango con la del Congo. Phyllis Martin postula una fundación mucho más temprana, a finales del siglo XIV o principios del XV. A continuación, sostiene que la ausencia de Loango en los primeros títulos del rey del Congo es una prueba de que Loango ya era independiente en esa época. En cuanto a la sucesión real, Engimbe había creado una regla de sucesión que estaba en vigor alrededor del 1600, en la que el rey daba el mando sobre 4 provincias a miembros de su familia, llamadas las provincias de Calle, Boque, Selague y Kabango, y el rey debía ser elegido a partir de una rotación entre ellas. Cuando el rey moría, el gobernante de Calle asumía el poder, como de hecho lo hizo en la sucesión anterior a 1624, y si seguía la regla, el gobernante de Boque ocupaba su lugar. Los otros 2 gobernantes provinciales también ascendían, y el rey nombraba un nuevo gobernante para Kabango. En 1663, el rey que gobernaba entonces fue bautizado como Afonso por el sacerdote capuchino italiano Bernardo Húngaro. Pero hubo una considerable oposición a esto desde dentro del país, y de hecho, cuando murió, un no cristiano tomó el poder, pero este fue derrocado por uno del Partido Cristiano en 1665. Esta guerra civil todavía estaba en curso en la década de 1670. A raíz de esta guerra civil, varios del Partido Cristiano huyeron a territorios vecinos, uno de los cuales, conocido en la historia como Miguel da Silva, fue elegido gobernante de Engollo y gobernaba allí en 1682. Cuando Nathaniel Urín, un comerciante inglés, llegó a Loango para comerciar en 1701, informó que el rey había muerto y que el poder de la administración estaba en manos de la reina o gobernadora principal de ese país, llamada Mukundi, y con quien tenía que tratar como si fuera el gobernante. Este título se refería a una mujer con un papel regular en la administración como supervisora de los asuntos de las mujeres. Pasaron muchos años antes de que tuviéramos otra instantánea del gobierno de Loango. Durante este tiempo, las reglas de sucesión, ya fueran formales o informales, parecen haber cambiado. Cuando los misioneros franceses, dirigidos por el abad Liévin Bonaventure Proyard, llegaron a Loango en 1766, observaron que no había una sucesión clara al trono, que cualquiera nacido de una persona considerada princesa podía aspirar al trono. Además, la muerte de un rey era causa de un interregnio a menudo largo. El rey que gobernaba en 1766 había llegado al poder solo después de un interregnio de 7 años, durante el cual los asuntos del país eran manejados por un regente llamado Mani Boman. El Mani Boman era nombrado por el rey durante su vida. Por lo general, se nombraban 2 para cubrir la eventualidad de la muerte de uno de los 2. Ellos, a su vez, recibían las peticiones de varios candidatos elegibles para el trono. Finalmente, los electores del reino, que eran aquellos que ocupaban cargos designados por el difunto rey, se reunieron para decidir quién sería el próximo rey. En teoría, como sostenía la antigua constitución, el rey nombraba también a su sucesor y lo colocaba como gobernante de Calle para sucederlo a su muerte. Pero como hubo tanta disputa sobre quién debería ocupar el cargo, el difunto rey murió sin nombrar a un sucesor. La historiadora Phyllis Martin sostiene que el comercio exterior del país había enriquecido a algunos miembros de la nobleza antes que a otros y por lo tanto había ejercido presión sobre la antigua constitución a medida que los príncipes advenedizos más ricos presionaban para que avanzaran. Ella sostiene que los miembros importantes del Consejo eran personas que habían obtenido sus puestos a través del contacto con el comercio exterior, en particular el comercio de esclavos, y habían llegado a compartir el poder con el rey. Ella postula que esta alteración en el poder relativo permitió al Consejo dominar al rey al forzar interreños
cada vez más largos. De hecho, después de la muerte del rey Watu en 1787, ningún rey fue elegido durante más de 100 años. Sin embargo, hasta cierto punto, la autoridad real permaneció en manos de una persona llamada Nganga Mbumbi, que supervisaba el cuerpo del rey muerto a la espera del entierro. Varios de estos Nganga Mbumbi se sucedieron entre sí a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. En cuanto a la administración, en teoría, los reyes de Loango tenían un poder absoluto e incluso divino. En el siglo XVII, el rey nombraba a varios gobernadores provinciales, eligiéndolos de entre su propia familia. La descripción que hace Olfer Dapper del gobierno en torno a 1640 es la única que existe de manera exhaustiva para el siglo XVII. El rey gobernaba de cerca un grupo de aldeas y pequeños territorios alrededor de la provincia de Loango-Giri. Otros distritos más alejados solían estar gobernados por su propia élite y seguían sus propias reglas, pero estaban supervisados por funcionarios de la corte. Mayumba, Dingi y Chilo Angatia Mocango, por ejemplo, estaban supervisados por nobles designados por la corte, mientras que Gobi no estaba bajo ninguna supervisión real. En el distrito central, cada aldea o barrio estaba gobernado por un noble designado por el rey, y además este contaba con un número considerable de consejeros también designados por él. Los informes sobre el gobierno a finales del siglo XVIII muestran pocos cambios en la teoría del gobierno de Loango. El despotismo real todavía tenía la sensación de derecho divino y su poder religioso era considerable. Las personas libres dentro del país estaban obligadas a pagar impuestos sobre sus personas, la extensión de tierras que cultivaban, el número de esclavos que poseían y el ganado que poseían. Los funcionarios nombrados por el rey gobernaban a nivel provincial y de aldea, recaudaban impuestos y llevaban a cabo tareas judiciales en nombre del rey. A veces cobraban de más por los impuestos, por ejemplo, llevándose 4 cabras cuando se suponía que solo debían recaudar 3. El Consejo Real tenía una serie de oficinas burocráticas. Magobo y su socio, Mapouto, estaban a cargo de los asuntos exteriores. Macaca era el ministro de guerra y comandante del ejército. Enfouca era el ministro de comercio y Makimba era el gran maestro de aguas y bosques, así como varios otros. Cada ministro, a su vez, empleaba a un número de esclavos para llevar a cabo sus tareas. El rey se interesaba mucho por la administración de justicia. Pasaba gran parte de su tiempo oyendo casos y resolviendo disputas, aunque el abad Proyard, que documentó estas instituciones, creía que los funcionarios reales, actuando en nombre del rey, a menudo abusaban de sus decisiones y exigían demasiado, lo que causaba problemas y desolación en una provincia entera. En cuanto a la religión, los visitantes holandeses de la primera mitad del siglo XVII dejaron una descripción detallada de la religión de Loango, especialmente según lo informado por Olfer Dapper. Señalaron que la gente de Loango creía en Dios, a quien llamaban Sambian Ponge, pero él afirmó que solo conocían su nombre y no querían saber más sobre él. La cosmología no provenía de una autoridad centralizada. Por ejemplo, en el siglo XVII existían diversas opiniones sobre el destino de los que habían muerto. Algunos sostenían que renacían como en la reencarnación, otros que el alma simplemente termina y otros más que se convierte en un héroe deificado. Según Dapper, para quien todos los seres divinos africanos eran manifestaciones del diablo, su principal culto estaba dedicado a lo que él llamaba demonios del campo y de la casa, que hacían en diversas formas y cada uno tenía su propio nombre. Sin embargo, también señaló que Nkisi no era ni bueno ni malo, sino un término general para todos los tipos de divinidad. Aunque estas deidades tenían jurisdicciones específicas en el mundo natural, también estaban localizadas en un lugar particular, aunque también podían viajar con la gente. Se creaban nuevas todo el tiempo y competían por la autoridad, o la gente las juzgaba efectivas o no según su desempeño. Los sacerdotes
llamados Nganga Mokisie, usaban una elaborada ceremonia para lograr la posesión por parte de una divinidad y así creaban una revelación continua para identificar a un protector para un hogar o comunidad. También proporcionó descripciones de muchos otros santuarios regionales. Tirico estaba en un pueblo del mismo nombre. Era un gran santuario hecho de una casa con forma de hombre que protegía el bienestar general de ese país. En Kisi tenía una bolsa cuadrada de piel de león llena de caparazones, piedras, campanillas de hierro y otros ingredientes. Era portátil. Los viajeros y comerciantes llevaban una bolsa de este tipo con ellos en sus viajes. En la ciudad de Kiko estaba el Enkisi llamado Likiko, que era una estatua de madera con forma de hombre. Preservaba a la gente de Kiko de la muerte y podía hacer que los muertos hicieran trabajos para él. Luego estaba Malemba, que tenía la forma de una estera en la que se colgaban cestas llenas de diversos ingredientes y que protegía la salud del rey. Por último, el cristianismo en Loango estuvo prácticamente desde el principio de su existencia independiente. Loango tuvo un compromiso con el cristianismo. Diogo I de Congo envió misioneros a Loango durante su reinado, que coincidió con la expansión e independencia de Loango. Según el relato de un sacerdote de la corte de Diogo, el rey y todo su pueblo se convirtieron, al igual que el hermano del rey Manilembo, un sacerdote de ídolos paganos. En 1583, a los misioneros carmelitas que iban de camino a Loango, se les dijo que el rey había enviado a bautizarse y a pedir misioneros para su pueblo. Una petición que fue repetida a los jesuitas en 1603. Otro informe jesuita señaló la conversión del país al cristianismo en 1628. En 1663, el padre Bernardino Húngaro bautizó al rey Alfonso y también a 6.000 de sus súbditos. A su muerte se desató una guerra civil y una alternancia de reyes, pero el partido cristiano fue derrotado en 1665. Loango buscaba nuevamente el cristianismo en 1773, cuando los misioneros franceses llegaron al país. A pesar de todos estos intentos, nunca hubo una iglesia cristiana permanente patrocinada por el Estado en Loango, como sí ocurrió en el Congo. No hay duda de que parte de la población era cristiana, incluidos los que vivían cerca de los comerciantes portugueses, los comerciantes que habían trabajado en el Congo y se habían convertido allí, etc. Así llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más sobre el reino de Loango. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.